Información inmediata. 70 trabajadores fueron desvinculados de Petroecuador por percibir sueldos dorados con ingresos que superaban lo establecido para sus cargos según la tabla salarial. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos ya en los estudios de FM Mundo con la abogada Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, para hablar sobre estos temas relacionados a la función pública, también algunas de las reformas que llegaron en la ley que ya está publicada en el registro oficial. Ministra, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Muchas gracias por esta cordial invitación y a las órdenes siempre, porque mi obligación es comparecer ante los medios de comunicación y ante la ciudadanía. En la última entrevista se nos despidió porque ya iba de salida. Bueno, estoy de retorno. La flamante ministra. Sí, no se concretó la salida de algunos ministros que se especulaban, pues, y yo siempre he sido muy franca y siempre he dicho, para lo único que estoy segura es para retornar a mi puesto de trabajo anterior. Vamos a comenzar un poco por el final, no la parte que habíamos mencionado inicialmente sobre Petroecuador, pero las reformas recientes. ¿Se aplicará ya una evaluación a los funcionarios públicos? ¿Esto supone mejorar eficiencia? ¿Esto supone algunos cambios que de alguna forma serán positivos en el sector? Con la entrada en vigencia, mediante la publicación del registro oficial tal como establece la ley, el Ministerio de Trabajo tiene 45 días para dar los lineamientos técnicos, general y legales que nos permitan a cada una de las instituciones del sector público poder aplicar la evaluación pertinente de manera semestral. Es decir, el Ministerio del Trabajo va a establecer las reglas, que por cierto no son nada nuevas. Nosotros en el Ministerio de Trabajo hicimos ya la evaluación en este año que correspondía pues a todo el trabajo desempeñado por los funcionarios del Ministerio del Trabajo correspondiente al año 2024. Menos de 5 servidores no pasaron la prueba, pero están en la segunda etapa y a ninguno se lo ha desvinculado. Esto va a servir para medir y exigir eficiencia administrativa. ¿Habrá un sistema informático que pueda permitirles dar seguimiento a estas evaluaciones? Sí, por supuesto, y además va a ser pública la evaluación y los resultados, de tal manera que la ciudadanía va a conocer la mecánica de evaluación que se va a implementar a través de estas nuevas reformas que se han incorporado a la LOSEC, no porque no estaban antes, siempre estuvieron desde el año 2010. Necesitaban un empujón. Necesitábamos un empujón y yo creo que una verdad a lo que toda la ciudadanía reclama, mejor atención en el sistema público. ¿Evaluaciones bajo qué parámetros se harán? Los parámetros están en la LOSEP, básicamente es rendición en relación al trabajo que... Sí, a los resultados, al manejo técnico y a la misma calificación que la ciudadanía les hace diariamente. Ahora, bien, ustedes también en este trabajo que ha estado constante han identificado varios problemas en el sector público. Ya hemos hablado sobre, y vamos a profundizar sobre el tema de los llamados sueldos dorados, hablamos también sobre las evaluaciones. ¿Qué otro tipo de problemas han identificado en el sector público que pueden estar un poco, de alguna forma, comprometiendo el servicio principalmente? Yo creo que cuando uno habla del sector público siempre va a vincular el tema del ahorro económico en el sector público. Yo le voy a hablar del Ministerio del Trabajo. Beneficio también. Sí, yo le voy a hablar del Ministerio del Trabajo. El Ministerio de Trabajo tiene varios propósitos, varios objetivos y finalidades. Yo me he puesto como ministra de Trabajo el empeño de llegar a tener 300 inspectores de trabajo. Tengo en este momento 182. ¿Para qué? Para poder cubrir con uno de los objetivos del ministerio, que es la tutela administrativa y legal que le corresponde a los trabajadores y el cumplimiento que tienen que dar los empleadores en relación a las disposiciones normativas que ellos deben obligatoriamente cumplir. Entonces, para eso, ¿qué hemos hecho como Ministerio de Trabajo? Hemos publicado acuerdos ministeriales, creo que muy eficientes, como el acuerdo ministerial que comienza a dar resultados a partir del día 8 de julio, de tal manera que los empleadores ahora, cuando desvinculan por A o B razón a un trabajador, tienen hasta 30 días para registrar que el acta de finiquito y proceder al pago inmediato del trabajador que ha sido desvinculado, sea la desvinculación porque terminó el contrato de trabajo, terminó el contrato de obra cierta, por un sinnúmero de razones, o porque simplemente renunció a su puesto de trabajo. Esto no existía antes en el Ministerio de Trabajo, pues ahora
va a existir y el Ministerio de Trabajo ha establecido el famoso código hashtag que va a permitir tener una verificación del cumplimiento de la ley. Termina la relación laboral, se inscribe el acta de finiquito. ¿Y se paga de inmediato o se ejecuta un plan de pagos? Se ejecuta el plan de pago siempre y cuando lo convengan, y así, por ejemplo, sucede en ciertas empresas que el monto de pago de la erogación por concepto de utilidad es bien alto, pero el trabajador tiene que aceptar, no lo impone el empleador, tiene que haber la aceptación de la voluntad del trabajador. Entonces, esto es parte del plan de modernización. ¿Y puede estar vigilante de que se cumpla esto? No, tenemos que hacerlo, para eso se hace seguimiento. Por eso es que una de las principales iniciativas de este ministerio es incorporar el número de inspectores de trabajo, que además venimos colaborando y haciéndolo de la mano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ahí radica la eficiencia y la tutela administrativa que requerimos todos. La burocracia dorada ha sido uno de sus principales, ha sido una de sus principales batallas. Y me siento honrada de haberla iniciado, y le voy a decir por qué. ¿Ya ha tenido éxito? Por supuesto, se han ahorrado cerca de 400 millones de dólares. Me voy a quedar en el caso emblemático de CENEL. Lo dijo el gerente de CENEL hace 2 semanas, lo que ha significado la sentencia que fue publicada el día 14 de febrero del presente año por parte de la Corte Constitucional. 2,5 millones de ahorro, 2,5 millones de dólares de ahorro mensualmente, para no pagar beneficios que nunca le correspondieron pagar a los empleados tutelados bajo la LOSEC. 2,5 millones de dólares mensualmente. Ya el Ministerio de Trabajo está con las mesas técnicas para poder devolverles las capacidades laborales de acuerdo al régimen laboral que a cada uno de ellos les corresponde. Personas que son de la LOSEC, que fueron trasladados al Código de Trabajo, empezamos ya con la mesa técnica porque la Corte Constitucional le exigió al Ministerio de Trabajo que entregue esa información. La estamos trabajando. En SELEC, en la pretendido cambio de régimen laboral, la pretensión económica era de 200 millones de dólares. No pasó. Pero la Corte no aceptó la devolución de los empleados. No, la Corte en el caso de CENEL dispuso la devolución, y el gerente de CENEL lo ha dicho, que en el último trimestre del año 2025 van a comenzar ya a hacer las devoluciones pertinentes. Hubo algunos de los trabajadores que incluso se quejaban de estar recibiendo en sus roles de pago $0 producto de estas decisiones. No es verdad, por una sencilla razón. El mismo gerente de CENEL ha dicho que los únicos descuentos que se han realizado es que se dejaron de pagar valores de la contratación colectiva que no les corresponde. Por lo tanto... Y eso les bajó el sueldo a cero. Por supuesto, pero hay algo importante que dijo la ministra Inés Manzano, que ella había detectado allí aportaciones que se estaban dando a las centrales sindicales y aportaciones que se estaban dando relacionadas a defensas jurídicas que llegaban casi a los 300 y 350 dólares. Y ella pedía que por favor se haga una revisión de estos valores. Yo creo que también haberle dicho al país a través del Ministerio de Trabajo que toda contratación en el sector público requiere el dictamen previo del Ministerio de Economía y Finanzas ha ayudado mucho. Mire, yo tengo aquí el cuadro y se lo voy a dejar a usted, porque usted es un periodista que investiga. Aquí está el cuadro de todos los contratos colectivos, tanto en el sector público y sector privado, que se han suscrito en el presente año 2025. Y en esta tarde hemos suscrito el contrato colectivo en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, con dictamen previo del Ministerio de Finanzas, tutelando a 449 obreros. Yo creo que cuando se cumple la ley y conocemos cuáles son los márgenes... ¿Se ha logrado eliminar los excesos? ¿Cómo? ¿Se ha logrado eliminar los excesos? Por supuesto, pero sobre todo cumplir con lo que señalan los mandatos constituyentes, sobre todo el mandato constituyente 4, que pone un límite en las liquidaciones, los despidos intempestivos, que no pueden superar los $80,000. Y han habido despidos intempestivos que se venían pagando por encima de los $250,000. Y eso ocurrió en Petroecuador también, hace algunos años. Para ir ya hablando sobre el tema de Petroecuador, y uno de los principales, digamos, frentes que se han abierto desde el ministerio son los sindicatos precisamente. Lo ha ocurrido con CENEL, ha ocurrido con SELEC, por ejemplo. Usted habló alguna vez de
Richard Gómez, quien ha estado incluso encabezando este tipo de contrataciones colectivas, fue parte de las negociaciones en los contratos que usted menciona sin la aprobación del Ministerio de Finanzas. ¿Cuál es su relación con los sindicatos ahora? Yo me llevo muy bien con todos los sindicatos y me llevo bien con los dirigentes sindicales. Lo que estoy promoviendo en el país es una renovación para que en el Ecuador existan nuevos dirigentes sindicales que entiendan que hay que cumplir con la legislación y la normativa nacional. Nosotros cumplimos con el convenio internacional de la OIT, el convenio 98, que es respeto a la sindicalización y respeto a la contratación colectiva. De tal manera que yo en este momento como ministra del Trabajo estoy esperando ya la convocatoria de la Contraloría General del Estado para escuchar los primeros informes que deben darse respecto a la petición de las auditorías que yo solicité a 4 contratos colectivos en las 4 empresas estratégicas de la economía nacional. Pero le quiero manifestar algo. En Petroecuador nos encontramos negociando contratación colectiva y ya llevamos un ahorro de 20 millones de dólares, que es muy significativo. Petroecuador ha sido uno de los problemas también y de las empresas doradas, porque así se las ha mencionado. Ustedes se han desvinculado desde Petroecuador a 70 trabajadores por percibir sueldos dorados. Un bodeguero de $3,300 mensuales. Pero ustedes llevan esta lucha más de un año, quizá más de un año y medio. ¿Se dieron cuenta recién? Bueno, yo no administro Petroecuador, sino el cuerpo administrativo. Lo que yo les he sugerido en el caso específico de Petroecuador es que el órgano administrativo debe revisar un valor que está en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que se denomina remuneración variable, que es un disfraz que se le hace a la utilidad. En el sector público no se paga utilidad. Sin embargo, en las empresas públicas se pagan utilidades disfrazadas como remuneración variable. Eso hace que los trabajadores reciban al año siguiente, de acuerdo al rendimiento de sus funciones y de acuerdo a las ganancias de las empresas, un valor disfrazado como remuneración variable. Esta sí es una lucha que como ministra de Trabajo yo les he insistido a las empresas que sí generan utilidades. No existe eso en el caso, por ejemplo, de CNT, pero sí existe en el caso de Petroecuador. Yo lo que les he dicho, como no se puede en este momento derogar este artículo de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, bájeselo al mínimo, al 0.01%. A ver cuánto da la remuneración variable allí. No puede dar por encima de los $100,000. Esto no puede ser posible en el sector público porque en el sector público no se pagan utilidades. ¿Qué otras distorsiones han encontrado? Básicamente que no tienen manuales de puestos debidamente distribuidos, por eso es que allí se pueden ver estas distorsiones. Una persona que no le corresponde recibir esta remuneración mensual, la recibe porque las distorsiones son enormes, en razón de que los estatutos de los puestos de trabajo en la mayoría de las instituciones del Estado no existen. Yo de esa manera he venido trabajando como ministra de Trabajo con muchas instituciones. En el Ministerio de Gobierno ya la tenemos y en otras instituciones del Estado tenemos ya los manuales de puesto, y esto es muy significativo porque vamos ordenando el trabajo, la ubicación de acuerdo a sus capacidades y también de acuerdo a la formación académica y técnica que tenga el empleado. ¿Hay todavía sueldos dorados en el sector público? Por supuesto que sí, y la prueba es lo que hemos evidenciado esta semana en el caso de 70, pero de 70 hablamos, y hay otras empresas, hay CNEL, hay CELEC, por ejemplo. Mire, yo les he insistido a varias instituciones, incluso a universidades del sector público, respecto al acuerdo ministerial, que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Voy a hacer una última insistencia, y después de esta última insistencia, una vez que yo pruebe ante la Contraloría General del Estado que no ha cumplido, entonces que la Contraloría General del Estado proceda de acuerdo a lo que dice la ley de Contraloría. ¿Qué se viene después ya con estas negociaciones? ¿Tienen ya la ley en sus manos? ¿Tienen algunas herramientas jurídicas posibles para eliminar estas distorsiones? No solo respecto de sueldos, también algunos beneficios, también algunos excesos de la contratación colectiva, como hemos anotado incluso en algunas investigaciones periodísticas. Llegaremos a un punto en el que tengamos en orden la casa, tomando en cuenta que los sindicatos tienen todavía esta lucha en pie. Yo le digo que lo estamos logrando, y lo estamos logrando en un 90%, y la mejor prueba es que se siguen firmando de manera ordenada contratos colectivos en el sector público, más
que en el sector privado. Y esto es muy importante, haber dicho el año pasado que tenían que cumplir con la ley de finanzas públicas ha servido justamente para darle estos resultados. Hoy día lo hemos firmado con el Ministerio de Inclusión Social. La semana pasada firmamos con la Agencia Nacional de Tránsito y aspiro que en menos de 4 semanas suscribamos el contrato colectivo con Petroecuador. Y así vamos a seguir trabajando. Todos debemos cumplir con las disposiciones normativas. Ministra, gracias nuevamente por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Vamos a dar seguimiento seguramente a todo lo que ocurre alrededor de la contratación colectiva, que ha sido uno de los grandes desafíos de los gobiernos en general. Los excesos han estado allí, las distorsiones han estado allí, algunas se han logrado eliminar, hay otras todavía pendientes, ministra. No, muchísimas gracias a usted por el seguimiento y espero que me siga invitando mientras sea ministra de Trabajo, porque es importante que todos conozcamos lo que significa la política pública laboral, porque nos beneficiamos todos de la información. Las autoridades siempre están invitadas acá a este estudio. Gracias nuevamente. Gracias. La abogada Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, hablando sobre la situación de Petroecuador, algunos de los trabajadores vinculados, también la famosa burocracia dorada. Se han firmado, se están firmando también, en algunos casos negociando contratos colectivos, eliminando o intentando eliminar algunos de los llamados excesos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis.